El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 35 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Súper bien, ¿y tú? Yo más que bien, feliz, contento por volver a La Proclama. Hicimos una pausa durante algunas semanas y realmente lo eché de menos. Así que no puedo estar más entusiasmado con esta nueva temporada que iniciamos hoy. Yo también estoy muy contenta, muy emocionada. Tantas cosas que pasaron además en este tiempo que no tuvimos programa. Así que espero que nos pongamos al día. Sí, bueno, siempre tenemos muchas cosas que contar relacionadas con nuestra querida biblioteca. Así que incluso tal vez en las próximas semanas tengamos algunas sorpresas, algún cambio de estructura, alguna nueva sección, para que se note que es temporada 2026. Por lo pronto seguimos todavía un poco con la estructura que teníamos anteriormente, pero también invitando a amigos, a amigas, instituciones que han colaborado con nosotros, y por supuesto también a funcionarios y funcionarias de la biblioteca que por supuesto dan lo mejor de sí cada día. Sí, porque todavía no conocemos a todos los miembros de este equipo tan comprometido que tiene la Biblioteca Nacional. Pero como seguimos con nuestra estructura habitual, también te traigo una efeméride del 12 de marzo. No, 16. No, el 16 de marzo. 16 de del marzo. 16 de marzo. Cuéntame. No, porque la que tengo es del 12, así que te la voy a dejar pendiente. Ya, perfecto. Pero bueno, ya lo vamos a adelantar también en algún minuto. El 21 de marzo, que es el sábado, se celebra el Día Internacional de la Poesía. Así que ahí vamos a estar viendo panoramas y otras actividades. Sí, cómo no nos va a tocar tan de cerca la poesía, que todos esos libros son parte fundamental de nuestro acervo que tenemos en la Biblioteca Nacional. ¿Y qué vamos a tener hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre uno de los programas de fomento lector más relevantes de nuestro país. Ni más ni menos que el famoso Bibliometro. Sí, yo era, de hecho, me inscribí en el colegio. ¿En serio? Sí, po, pequeña José ahí. ¿Libros ahí por en supuesto, las estaciones? Por supuesto, sí. Qué ahí, bien, de qué hecho, bien. en Los Héroes, me acuerdo que yo pedía y devolvía mis libros. Yo tengo que decir que soy un lector de metro. Yo leo exclusivamente de ida al trabajo y de vuelta a mi casa en el metro. Creo que es un lugar extraordinario para uno concentrarse en las letras de un buen libro. E ignorar el resto. Así es. Pero además vamos a hablar sobre gráfica y exposiciones con una de nuestras diseñadoras más experimentadas de la Biblioteca Nacional. Eso para el segundo bloque. Bueno, qué ganas de conversar con ella, porque es una capa. Pero bueno, vamos. Lo primero es lo primero. Ajá. Y lo primero es que el programa Bibliometro nace en el año 1995, luego del establecimiento de un convenio a modo de alianza cultural entre la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la tan famosa DIVAM, que mucha gente todavía ni se entera que no existe. Que ya dejó de ser. Y Metro de Santiago, que permitiría implementar puntos de préstamo de libros en las estaciones del metro, de tal manera de dar acceso a la lectura al más amplio y diverso número de personas. En esos años era muy evidente y, por cierto, muy preocupante la falta de oportunidades que tenía la comunidad para acceder a la lectura. Por lo tanto, la DIVAM comienza a implementar varias iniciativas novedosas que permitían acercar el libro a las personas. Así también en esa época se implementaron, entre otros, servicios tales como bibliobuses, bibliolanchas y cajas viajeras, muchos de los cuales aún continúan prestando servicios a la comunidad. Y en junio de 1996 el programa Bibliometro inicia sus servicios, con 3 puntos de préstamos ubicados estratégicamente en las estaciones Calicanto, Los Héroes y Tobalaba.
Cada bibliometro estaba dotado originariamente con 532 títulos y con 1596 volúmenes. ¿Cuántos serán ahora? ¿Cuántos volúmenes Ya lo y vamos a títulos? saber. Exactamente. Desde un comienzo, entonces, fue concebido como un servicio que funcionaba en red, donde un usuario que se inscribía en cualquier sucursal lo sería de todo el sistema, teniendo la posibilidad de solicitar o devolver libros en cualquier punto de préstamo. La invitada de hoy lleva mucho tiempo en Bibliometro, así que lo conoce al dedillo. Y es ni más ni menos que la coordinadora de este programa, así que ella lo conoce al revés y al derecho y va a ser un placer conversar con Karin Palacio. Bienvenida a La Proclama. Bienvenida, Karin. Bienvenida acá. Es que Bibliometro se lo merece, porque es súper relevante, súper llamativo, súper original, creo yo, súper visionario. Mira, y está Marta Cruzcoque, Clara Butnik y la Karin. ¡Oh, qué honor! Hoy me quedo pero como poncho, pero no importa. Voy a tratar de llenar ese, de llegar ahí. Pero cuéntanos, porque efectivamente gracias a Marta Cruzcoque, Clara Butnik, surge este programa, pero tú llevas mucho tiempo también ahí, así que ¿podrías contarnos un poco cómo era en origen y cómo ha ido cambiando, cómo es actualmente? Sí, pero primero, muchas gracias por invitarme a su vuelta, Sí. al primer programa, por invitarnos a nosotros en Bibliometro. Muy agradecido. No, qué mejor manera de comenzar esta temporada. Sí, Los gracias, queremos se pasaron. Nosotros también. Mira, al principio, como tú bien decías, el escenario era como bien tradicional, las bibliotecas eran estanterías cerradas, era como todo bien parsimonioso quizás. Y viene Bibliometro a chasconear un poquito el escenario y acercar la literatura a la gente. Clara Butnik y Marta Cruzcoque apuestan por esta iniciativa que de hecho está en otros países, es un producto de exportación chileno. Sí. Nos han copiado en Madrid, en Colombia. Se han inspirado. Se ha inspirado en nosotros. Claro. Sí. Pero bueno, yo Sí. encuentro genial que las buenas ideas trasciendan las fronteras. Por supuesto. Absolutamente. Y ahora, bueno, me toca estar a cargo del buque, pero claro, llevo harto años en distintas unidades internas del Bibliometro, así que sí, lo conozco harto. Y ha sido un trabajo bien a pulso, bien bonito, de mucha inventiva todo el rato, porque Bibliometro, la idea era innovar dentro del mundo de las bibliotecas, acercar la literatura a la gente, ponernos en espacios de alto tráfico, Sí. para que nadie tuviera excusa de decir, bueno, no tengo tiempo para ir a leer. Y como tú dices, aprovechar esos momentos muertos de repente, Sí. donde uno va en el metro mirando el techo, o mirando el celular, Instagram, o cualquier cosa que en verdad no... Como que uno la pasa por no sé, así como automáticamente. Claro. Sí. Aquí podéis aprovechar ese tiempo leyendo un buen libro. Oye, Karin, y esta idea que era tan original, tan innovadora, un poco una locura que se estaba haciendo una apuesta, por lo mismo tal vez no había forma de prever cómo iba a ser recibido por la gente. Tal cual. ¿Qué pasó cuando aparecieron estos puestos con libros en una estación de metro? ¿Cómo fue la reacción del Mira, al público? principio todo el mundo pensaba que se iban a robar los libros, que se iban a perder, que no iba a resultar, eran todo lo peor. Pero funcionó y la gente hacía fila. Era muy, muy increíble. Hacían fila porque atendíamos de 1 a 9 de la noche y después de las 9 seguía la gente esperando para poder inscribirse. Porque esto de que pudieran sacar libros de manera gratuita, porque Sí. no se cobraba ni se cobra por préstamo, era algo pero impensado. Pues entonces, obviamente también ayudaba a la economía familiar, a los libros Claro, escolares, claro. al ocio finalmente, Claro. porque la colección de Bibliometro está pensada en literatura de entretención. Ese es como el corazón. Sí. Y tenemos pequeñas colecciones de arte, de cómics, de filosofía, de sociología, de distintas temáticas que son como el punto de entrada para que la gente después, si quiere ahondar en cualquiera de ellas, vaya a la Biblioteca Nacional Claro. o a otra biblioteca de la red. Karin, y pensando que este programa también es de difusión y puede que haya gente que todavía no conoce bien qué es Bibliometro y cómo ha cambiado. Nosotros mencionábamos que partió recién en 3 estaciones el año 96. Actualmente, más o menos, ¿cuántas tienen? ¿Cuál es el flujo más o menos de gente que está inscribiéndose? ¿Cómo se inscriben actualmente? Mira, Bibliometro desde que nació hasta el día de hoy es una de las bibliotecas que más presta a nivel nacional y eso Wow. le agradecemos a toda nuestra comunidad de lectores y lectoras. Tenemos 23 puntos de préstamo en la red Metro,
también estamos en Palacio Pereira, Ujú. en Merval, en Valparaíso, en Puerto Viña y Limache. Wow, qué Y bien. además tenemos máquinas de autopréstamo. Ujú. Ahí usted va solito, no quiere relacionarse con nadie ni conversar con nadie, escoge el libro y en 3 pasos puede sacar Ujú. el título. ¿Es como la máquina de bebida? Sí, tal cual, así de modernos. Sacas un chicle y después sacas el libro. Claro, Muy bien. entonces tratamos de ampliar todas las formas de llegada y en nuestra página web www.bibliometro.cl pueden encontrar servicios en línea donde puedes inscribirte, renovar un libro, reservarlo, revisar el catálogo. Todo lo hacemos, tratamos de facilitar Sí. cualquier gestión que la gente quiera hacer. O sea, ahora todo es digital virtual. Sí, ¡Qué también, heavy! también. También. Pero el Sí. papel no lo... Sí. El libro en papel, en formato papel, A mí sigue en existiendo. el libro me ponían 4 de abril, pum, timbre. Oye, Karin, y mencionaste a la comunidad lectora que los sigue, que son sus usuarios. ¿Cuál es el perfil de esa comunidad? ¿Ha cambiado en estos 30 años? Y también mantenido. mencionaste que el corazón del servicio está en los libros de entretención. ¿Eran los mismos temas de entretención hace 30 años que ahora o eso también ha cambiado? Mira, ha variado un poquito. Siempre han sido las mujeres las que piden más libros. Ya. Entre 20, 40 años. Nosotros especulamos también que tiene mucho que ver con que la mamá siempre es la proveedora de libros para sus hijos, sus Sí, maridos, sí. la mamá, el papá. Nosotros prestamos hasta 7 títulos, así que Harto. por Ya, 14 se puede ir con días, libros para toda la se puede ir familia. con, Claro. con un buen montón de libros. Entonces la idea en el fondo es que la diversidad de la colección abarque a todos esos públicos. Sí. Y la colección de hace 30 años atrás se pensó siempre con literatura entretención para no darle esa carga así como de literatura escolar o literatura Sí. universitaria, Sí. sino que entreténgase con un libro. Sí. Y lo que ha variado son las temáticas, porque tiene que ver mucho con la moda. Sí. Hace unos años atrás era astronomía, o después fue sociología, no sé. Ha variado de acuerdo a las temáticas que van saliendo Sí. en la misma tele o Sí. o en distintos medios. Y novelas, me imagino. Y novela. La que siempre se ha mantenido, pero top Ay, sí. siempre, Isabel Allende. Isabel Mira. No Allende. baja, nunca, jamás del top 10, jamás. Que venga un día para la proclama, Isabel. Queda invitada desde ya. Sí. Venga, sí. Nos ha mandado saludos, ella es muy amorosa. Sí. Este año cumplimos 30 años y nosotros de repente le mandamos mensajes así, ¿nos irá a pescar? Y Y sí. nos pesca y nos manda saludos grabados. Y Mira, todo. le vamos a Muy mandar un amorosa. DM. Ella es entonces. un encanto, yo no la conozco personalmente, Yo pero, tampoco, pero la he visto en entrevistas y siempre se roba la película. Sí. Vamos a Por intentarlo. su simpatía. Sí, no. Vamos a probar. Sí, la vamos a Oye, tener. Karin, ahora que hablabas justamente del cumpleaños número 30 de Bibliometro, Así es. de los primeros 30 años. Cuéntanos un poco cómo van a ser esas celebraciones, ya están planeando cositas, se van a extender durante todo el año. Sí, mira, la idea es hacer un año de celebraciones, ¿no? Porque de repente, claro, hacer el puro día de cumpleaños es muy poquito. Muy Sí. fome, sí. Claro, Sí, vamos a son hacer a la 30 antigua, va a años, ser sí. un cumpleaños largo. De campo. Entonces, claro, como de campo. Empezamos ahora en abril. Mira, tenemos varias cositas. Vamos a sacar un sello especial de aniversario del Bibliometro. Vamos a hacer una memoria, la primera memoria del Bibliometro, que la vamos a estar distribuyendo justamente para el día de nuestro cumpleaños, el 26 de junio. Buenísimo. También tenemos ganas de hacer un seminario, que tampoco nunca hemos hecho nosotros un seminario sobre literatura en formatos distintos o innovadoras. Y también tenemos hartas actividades de gestión cultural que siempre ha sido parte del acervo, del quehacer del Bibliometro. Y tenemos una programada para el 2 de abril en Biblioteca Nacional. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Claro, por el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Entonces tenemos hartas cosas y aparte vamos a lanzar la novena versión del concurso de cuento y poesía del Bibliometro. Ya. Que también dentro de las muchas cosas que queremos hacer o que hemos estado haciendo es tratar también de fomentar la escritura. Sí. Buenísimo. Y a escritores que no han sido premiados anteriormente. Entonces apuestan con nosotros, salen publicados en un libro que nos queda bastante bonito. ¿Y quiénes Perfecto. están invitados a participar?
Todos los que quieran y que estén en el territorio nacional, y este concurso lo vamos a lanzar la semana del libro, para que estén atentísimos a las redes sociales, para que vean las bases y versar sobre nosotros mismos. Va a ser un poco autorreferente. Todos los años lo hacemos sobre una temática, y este año, por supuesto, dijimos, bueno, ¿cómo no vamos a hacer una sobre Bibliometro? Sí, se lo merecen. Está súper 30 bien. años. Y además, imagínate, ya en esta mesa tenemos experiencias que tienen que ver con la lectura en el metro, con Bibliometro, por supuesto, entonces yo creo que eso tiene que repetirse en un montón de gente más también, así que todo que ver. Oye, hablando de justamente también la gestión cultural, ahí damos un beso a Caro Ávila también, que con ella hemos trabajado un montón. La mejor. Y ustedes han trabajado harto eso, fuertemente. ¿Cuáles son sus líneas de trabajo con eso? ¿Con qué instituciones les gustaría relacionarse? Además de Biblioteca Nacional, por supuesto. Mira, nosotros no somos una biblioteca convencional, no tenemos una sala donde podamos hacer actividades, entonces siempre hemos hecho relaciones bien virtuosas, partiendo por Metro mismo, que nos facilita el espacio. Hacemos a veces actividades en el metro, irrumpiendo un poquito en el trajín diario, pero también con otras organizaciones como ustedes, el Museo de la Educación, el Museo de Bellas Artes. Hemos hecho con distintas gente e instituciones dentro del servicio del CERPAT. Y también con actores culturales, con el GIETE, estuvimos trabajando en un tiempo, con universidades, por ejemplo, ahora vamos a hacer una asociación con la UTEM también para traer a un invitado internacional a nuestro querido seminario, que ojalá resulte todo bien. Entonces siempre estamos haciendo estas relaciones virtuosas en pos del fomento lector, de la gestión cultural y de ser un aporte, no solo en la literatura, no solo en la lectura, en la escritura, sino que en un amplio espectro. En la música, nosotros hemos tenido sociólogos, científicos, historiadores invitados a conversatorios, porque la lectura no se tiene por qué entender solo como literatura. Hemos tenido a Maliki, nos importan todos los formatos y todos los temas habido y por haber. Tú tienes una experiencia de haber hecho una actividad con la gente de Bibliometro. Más de una. Entonces sabes lo que significa el valor de esas alianzas interinstitucionales. Sí, yo de hecho siempre, mira, hablando de la contingencia del fin de semana, siempre digo que es como el Bibliopalooza lo que organizan para el 8M, contexto de 8M, y justamente la semana pasada tuvimos esta actividad en Metro Quinta Normal, la explanada, que se llama Mujeres en Movimiento, y ahí justamente, como decía Karin, convocadas todas a trabajar desde nuestras instituciones, por supuesto, a relevar a mujeres que hayan sido relevantes para las distintas instituciones, para los distintos quehaceres, ¿cierto? Y hemos tenido también otras actividades. El año pasado tuvimos cuentacuentos, bueno, trabajamos con el bachillerato también, así que... Y las que vendrán. Y las que vendrán. Pero aprovechando justamente el contexto 8M, ustedes fueron bien pioneras con el tema de género. Sí. Y como dicen ustedes, claro, como son bibliotecas poco convencional, como que eso les dio ahí para imaginar todas las opciones e incluir todas las personas también dentro de su trabajo. ¿Cómo ha sido eso? Mira, eso es súper relevante lo que tú dijiste, porque siempre tenemos que andar buscando formas de ejecutar cualquier cosa, porque no podemos hacerlo como convencionalmente se haría. Sí. Y cuando nosotros entra el tema de género al servicio, a la ex-DIVAM, dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? Empezamos obviamente a relevar las colecciones, pero también a explicarle a la gente qué era género, porque finalmente en ese tiempo género era una tela, no era otra cosa. Más o menos, ¿de qué época estamos hablando? 2000, diría yo, 2006, 2005, por ahí que empezamos con el tema... a incorporarlo dentro de nuestras colecciones, a relevar esas colecciones, a explicarle un poquito a nuestros usuarios y usuarias de qué iba el tema. Y después, claro, eso a medida que pasó el tiempo empezó a quedarse un poquito corto, porque dijimos, bueno, necesitamos además afianzarlo, y empezamos a hacer actividades de gestión cultural, conversatorio, lanzamiento, y llegamos finalmente a este Bibliopalooza que tú mencionas, que juntamos a todas nuestras instituciones amigas del servicio y hacemos fuerza entre todas para relevar el tema, que nos importa muchísimo, no solo desde el punto de vista de la creación femenina, de la importancia de distintos actores, de la diversidad
en la creación. Bueno, no solamente desde la inclusión de mujeres o la relevancia de mujeres, también han sido bastante precursoras ustedes, por ejemplo, en la conmemoración en junio del Día del Orgullo. Así es. También han tenido varias actividades con respecto a eso, así que la verdad es que también es bien interesante ir viendo el trabajo de ustedes a propósito de todas estas personas que no están incluidas habitualmente en las instituciones y también en una cuestión como un poco más seria, por decirlo así. Claro. Oye, yo tengo otra pregunta. Ya, dale. No, porque es que como en estos 30 años ellos van a convocar a la gente, a sus comunidades, a que escriban sobre Bibliometro. A nosotros también nos gusta preguntar cómo nos ven desde afuera, porque así también uno aprende, uno crece. Entonces quería preguntarte, Karin, ¿cómo ven a la biblioteca? ¿Qué oportunidades ven en la Biblioteca Nacional para seguir colaborando, para alimentarnos mutuamente? Mira, la Biblioteca Nacional tenía un vuelco importante, que yo creo que antes era como muy, obviamente un edificio patrimonial que tiene todas esas características arquitectónicas que de repente como que alejan un poquito, pero no sé, hace como 10 años o un poquito más empezó como a dar un vuelco las colecciones, las exposiciones, las salas que están preciosas. Hay una sala al medio donde está el café más encima que pueden tomarse un exquisito café, hay una librería. Hacen actividades pero permanentemente culturales, entonces es un polo importante cultural dentro de la oferta programática y es gratis. Entonces para mí es parte de estos cabecillas porque más encima está en la Alameda al lado del metro Santa Lucía, o sea, no hay excusa tampoco como para no interiorizarse. Para las colecciones también han variado mucho. Antes era como que no se prestaban tanto, ahora sí se prestan más. Entonces, no, es una maravilla. Acabamos de inaugurar una sala infantil. ¿La Guaguateca? Es una sala infantil, está dentro del mismo programa y tiene un financiamiento común, pero esta es una sala infantil que está orientada especialmente a niños entre 4 a 12 años, pero estamos muy orgullosos, está muy bonita, está muy bien atendida por nuestro personal que tiene un cariño especial por ese público y un público que hemos tenido que recuperar, porque la sala infantil fue la primera sala que abrió en ese edificio en 1924 y por alguna razón se cerró en 1961 y ahora recién la reabrimos. Oye, pero mucho tiempo sin sala infantil. Sí, mucho tiempo. Pero bueno, ahí vemos cómo ha ido evolucionando y retomando su camino. Hablábamos de mujeres, disidencias, infancias, mira, entonces todo ahí vamos incorporando nuevamente a estas instituciones. Oye, Karin, Juan Pablo, siempre tiene unas preguntas, voy a tirarle al tiro el pase a él, porque yo sé... No, me gusta a mí la pregunta personal. Sí, me encanta. No, Karin, ¿libro favorito o autor favorito? Mira, uno solo. Entre tantos. Murakami. Me encanta. Yo, como que no falla. Todos los libros que he leído, todos me han gustado. Así como no hay ninguno que uno diga, no, este no, medio flojito. No. Eres de las que cree que se merece el premio Nobel. Sí, todo el rato. Yo sé que hay polémica y hay gente que lo ama y que lo odia, que lo encuentra medio como un producto medio comercial, pero me encanta. No, es genial. Murakami a mí también me encanta. En estos momentos estoy leyendo un libro de él. Así que no venía preparado. Coincidimos con ese gusto por el autor japonés. ¿Y chileno? Mira, me iría por Andrés Montero. Andrés Montero, y quisiera agregar Mike Wilson también. Mike Wilson me gusta porque hace otro tipo de literatura media de misterio, suspenso, terror, no sé. Es como que coquetea o que va para ese lado. Y lo encuentro interesante eso. Me gustan los riesgos de repente dentro de la literatura y muy interesante. Súper buenas recomendaciones. Ambos los pueden encontrar en Bibliometro. Ya él también lo podríamos invitar, Juan Pablo. Sí, claro. Karin, qué gusto haberte tenido, haber empezado así nuestra temporada 2026. Así que nada, desearte la mejor de la suerte en este aniversario y que celebren como se merecen. Eso mismo te iba a decir, perdón, Karin. Antes de despedirte, quiero hacer una pequeña recapitulación. Dale. 2 de abril, nuestra próxima actividad, Bibliometro, junto también con Biblioteca Nacional, a propósito del Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil. Próximamente se vienen todas las indicaciones de inscripción y etcétera, y la cartelera que va a estar muy buena también.
pero aún nos faltan los detalles. Y también para junio, para que nos veamos ahí también en su seminario. Así es. Cualquier duda, en la página web de Bibliometro vamos a estar informando oportunamente y en nuestras redes sociales también. Y les agradezco nuevamente. Y nos volveremos a ver aquí en La Proclama. Sí, mucho cariño a todos nuestros funcionarios y funcionarias que estamos celebrando estos 30 años. Sí, trátenlos con cariño. Sí. Están ahí para nosotros. Gracias, Cari. Nos vemos. Chao, Cari, gracias. Nosotros nos vamos a escuchar nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Vivió entre 1931 y 2022. Según nuestro sitio Memoria Chilena, fue autora de una obra con elementos de la antipoesía y de la poesía de los lares. Inició su extensa trayectoria literaria siendo apenas una adolescente. Elogiada por su gran poder descriptivo y profundidad expresiva, su escritura celebra la naturaleza y la sabiduría popular del campo chileno. En 1955 publicó su primer libro de poemas, Simbólico Retorno. Su labor como poeta no excluyó otros géneros de la producción literaria. Muchas de sus crónicas fueron publicadas en la revista Paula, en la cual también se desempeñó como jefa de redacción y crítica literaria. Otro rasgo que destacar en torno a la figura de Dele Domínguez es su participación en importantes espacios de las letras nacionales. Se desempeñó como directora de la Sociedad de Escritores de Chile y como directora de la revista Alerce, órgano de difusión de la misma institución. Y quiero aprovechar de decir que en este programa todavía está colaborando Verónica Méndez y Rodrigo Impernici. Y Verónica Méndez entonces nos entregó este documento sonoro que se trata de la lectura de un poema titulado Tos de Perro, y se trata de una pieza lírica que utiliza la metáfora de una tos ronca y profunda para invocar la memoria, la enfermedad y la melancolía, que a menudo se relaciona con el invierno, la infancia y la pérdida. Esta grabación fue realizada en el Museo Vicuña Maquena el 12 de noviembre de 1976. Escuchemos. Se llama Tos de Perro. Voy a decir aquí que tengo tos de perro, para que alguien busque flores pectorales y me prepare un té caliente con malicia y me emocione hasta los huesos. Como ese día lejano, casi perdido en los cajones, cuando bajábamos del cerro y hablamos en secreto, emboscados en la complicidad de los aromos. Pero la tos de perro es verdadera, como todo lo que sale en este verso. Y mi pecho, si quieres saberlo, es una caja de resonancias donde silba el invierno, y estará de Dios que me resigne a esperar que alguna mano haga hervir la tetera y me llene de aromas esta casa, este pecho, que necesita amor y compresas de franela y cosas terriblemente reales, como una voz o el arco sumiso de tus brazos, para afirmar la noche. El Día Mundial de la Poesía, celebrado cada año el 21 de marzo, conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo y la paz. En la Biblioteca Nacional celebraremos a la poesía el sábado 21 de marzo a las 12 horas en el hall del segundo piso Alameda, con una lectura ciudadana de una fina selección de poemas de autoras y autores que se encuentra en el archivo del escritor. Acompáñennos, por favor. No se lo pierdan, por favor, y ahora nos vamos a la pausa. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Aquí, todas las voces tienen lugar. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea.
De lunes a viernes, las noches de Radio UNIAC se expanden. Entre las 22 y las 0 horas, sumérgete en las atmósferas del rock progresivo, guitarras que narran, sintetizadores que sueñan, baterías que dialogan con el cosmos. Una invitación a pensar, sentir y flotar. Órbita progresiva, solo en Radio UNIAC. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Vamos a dar bienvenida entonces a nuestra segunda invitada del programa 35 de La Proclama. Ella es Pilar Labra, diseñadora del Departamento de Extensión Cultural, diseñadora también, por supuesto, de profesión, pero no solo eso, también estudió gestión cultural y también tiene un máster en diseño editorial y tipografía. Además, es docente de la Universidad de Santiago de Chile. Sí, y nos encanta tenerla aquí porque en nuestra primera temporada recorrimos todas las secciones, las unidades, los equipos de trabajo de nuestra querida biblioteca, pero no habíamos tenido un diseñador y nos sentíamos en deuda con esta labor que, como lo vamos a ver, también es tan central y tan importante para nuestra institución. Así que bienvenida, Pili, a La Proclama. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. En esta cartografía de la Biblioteca Nacional faltaba la señalética, por decirlo de alguna manera. Y tal como decía Juan Pablo, muchas veces hemos dicho que la biblioteca es mucho más que libros, y ahí tú también tienes una vasta experiencia en la biblioteca. Cuéntanos, ¿qué hace una diseñadora en la Biblioteca Nacional? Mira, José, yo llevo más de 12 años trabajando en la biblioteca. Por lo tanto, hace muchas cosas. Sí, y he hecho muchas cosas también a lo largo de todos estos años. Yo partí con un proyecto, que era un proyecto muy pequeñito de un par de meses, que era Ediciones Biblioteca Nacional. Este proyecto partió en Extensión Cultural. Yo partí haciendo 3 ediciones. Y esto se fue extendiendo. Ediciones Biblioteca Nacional, como ustedes bien saben, se hizo un departamento específico. Claro. Y en ese momento yo en extensión hacía todo lo que era difusión, afiches de las actividades, carteleras. Y bueno, y había otro diseñador que también trabajaba en extensión y también hacía edición y también trabajaba para memoria. Los diseñadores siempre nos hemos repartido dentro de la biblioteca los trabajos. Y en ese momento en que Ediciones se independizó, ahí Felipe Leal, que es el diseñador de ediciones, se quedó en ediciones y yo me quedé en extensión ya de punto fijo. Y ahí comenzamos poco a poco a hacer exposiciones con el material de la biblioteca, que si bien antes se hacían las exposiciones, ahora ya se instauró mucho más hacerlas desde adentro de la biblioteca y no tan solo licitarlas a empresas externas. Entonces ahí se generó... Se creó una unidad de exposición. Sí, pero igual las exposiciones salían de extensión y las más pequeñas y las más grandes se licitaban. Claro, sí. Entonces, claro, había una parte que salía de extensión y hace un par de años, yo diría un poco post pandemia, se generó la unidad de exposiciones donde ya somos 4 o 5 personas trabajando para las exposiciones y se hace la curatoría se hace desde extensión, el diseño se hace desde extensión y bueno, y ahora el desafío es también ligar las exposiciones con educación patrimonial, que es un poco el desafío que tenemos este año y de aquí para adelante, para empezar a generar más material, que se pueda hacer actividades de mediación, que se puedan hacer otro tipo de actividades, pero ligándolo con las exposiciones. Y bueno, y por otro lado, si bien la biblioteca no es un museo, sí es un gran espacio expositivo. Me gusta siempre aclararlo porque nosotros como diseñadores tenemos que adaptarnos al espacio dentro de la biblioteca, al espacio limitado, los recursos que son limitados también. Entonces un poco esa es la labor que tengo yo. A mí me llega el material ya un poco editado y yo ahí con las imágenes, con los documentos tengo que adecuarme a los espacios. A mí me gusta decirle a los estudiantes que yo diseño en gran formato, porque yo diseño para espacios grandes. Claro. No así un libro que se diseña en espacios más pequeñitos y más acotados, yo diseño para grandes espacios. Oye, Pili, entonces tratemos de explicarle a la gente que nos escucha cómo el diseñador toma estas ideas que vienen generalmente de una investigación y transforma estos conceptos en formas, en colores, en gráfica, para que una exposición
pueda llegar al público, para que se pueda comprender, para entregar el mensaje? ¿Cómo es el proceso del diseñador de transformar contenido en algo visual? Antes de que la Pili responda, también quiero decir que, como ustedes ya saben y recorrieron con nosotros el año pasado todas las unidades y secciones de la biblioteca, son clientes bien diversos, además, y los soportes son bien diversos. Sí. Además, tiene que lidiar con eso la Pili, ¿no? Sí, tal cual. Igual como un cliente, yo tengo que lidiar con las secciones. Exacto. Exactamente. Mira, el proceso, previamente, como bien dices, se hace una investigación más teórica, pero por lo general las exposiciones vienen con harta gráfica, o sea, viene harto material gráfico. Nosotros tratamos de pedir que sea material atractivo. Muchas veces igual son manuscritos, son cosas un poco más, no tan gráficas a nivel de color y de forma, y nosotros igual con eso tenemos que transformarlo, tenemos que hay harto Photoshop, harto color, para que sea atractivo para el público. También jugamos harto, bueno, cuando no hay tanto material visual como fotografía y eso, tratamos de jugar harto con las palabras, como te digo, en gran formato. Recuerdo una muestra que hicimos de Gabriela Mistral, que claro, no había tanto material. Gabriela Mistral, hemos hecho un montón de exposiciones de Gabriela, y lo que se nos ocurrió fue poner algunas imágenes emblemáticas, pero también algunos textos, algunas citas, ponerlas en gran formato. Entonces, habían citas de 2 metros con un color llamativo de fondo para que la gente se acercara a leerlas, a verlas. Y después de eso puede ver el manuscrito. Exactamente. Es como un gancho, exactamente. Entonces, un poco el proceso es, se hace la investigación, se reúne el material gráfico, ojalá siempre en buena calidad para poder trabajarlo nosotros y agrandarlo. A veces no viene en tan buena calidad y nosotros tratamos de acceder a los originales para poder escanearlos de nuevo. ¿Ya? Es súper importante para el diseño que las imágenes que uno va a ampliar a 2, 3, 4 metros de repente vengan en muy buena calidad. Que no Entonces, se pixelen, exactamente. Entonces nosotros tenemos de repente que hacer este proceso de volver a escanearlo. Si es, por ejemplo, una fotografía, le pedimos al archivo fotográfico que lo escanee. Es un trabajo bien en equipo. Entonces, cuando a nosotros ya nos llega este material, ya viene pasado por corrección de texto, ya se hizo el guión, y nosotros acá tenemos que ordenar un poco el texto en relación a la imagen. Y ese es el desafío de hacerlo atractivo, porque también sabemos que la gente no está mucho rato leyendo, entonces tratamos de que los textos sean bien acotados, pero la imagen sea lo principal, y ahí también se juega mucho con el color. Cada exposición tiene que ser diferente a la anterior. Pero cada tema me imagino que te evoca algo. Sí, total. Te evoca una atmósfera, Totalmente. un color o una textura. Y dentro de los mismos documentos se van sacando cosas. Por ejemplo, de los manuscritos de repente rescatamos los mismos trazos para poder hacer tramas. Cuando hay afiches o hay dibujos, tratamos de rescatar colores, rescatar formas para poder hacer algo visualmente atractivo y así un poco transformar esto que a lo mejor es un documento, transformarlo en algo visual y que ampliado se vea atractivo. Oye, Pili, y tú también que llevas tanto tiempo haciendo exposiciones para los espacios que ya conoces bien de la Biblioteca Nacional, ¿has visto también algún cambio en el comportamiento visual de los usuarios? Porque estoy pensando, por ejemplo, que ahora están muy de moda, por supuesto, las redes sociales, que hace 10 años no, o hace 10 años menos, la visualidad era distinta. Ahora se habla de espacios instagramiables. Claro. Tal cual. Aesthetic, Juan Pablo. La modernidad. Claro. El spot, como también le dicen. Yo creo que en ese sentido un desafío importante ha sido el color. Hay exposiciones que son más fáciles que otras, por ejemplo, las exposiciones que tienen mucho material infantil, mucho material de colecciones infantiles, esas son mucho más fáciles, porque ahí sacas forma, sacas color, dibujo. Hacemos harto también Big Boy, que son estos grandes formatos que tú te puedes sacar fotos al lado. Eso es muy atractivo para la gente cuando visita una exposición. Y con las exposiciones infantiles eso es muy fácil. Pero cuando son otro tipo de material, fotografía antigua, por ejemplo, ahí hay que entrar a photoshopear, a meterle color, de repente a cambiar un poco el formato más tradicional y ponerle a lo mejor una tipografía más moderna, un color más chillón también, jugar con los contrastes. Yo creo que estos últimos años nos hemos atrevido también
a hacer eso, y también impulsados por nuestra directora, que ella, como buena, ella estudió arte, restauradora, le gusta mucho la fotografía, muy experta en eso, entonces ella también nos ha impulsado y nos ha exigido como que las exposiciones visualmente sean muy atractivas. Yo creo que este último año hemos logrado eso. Yo solo también quería complementar, porque tampoco voy a perder oportunidad de hablar de Carlos Silva Cruz, quien hace más de 100 años también, al igual como tú mencionabas a la Sole, también piensa en la biblioteca como un espacio que tiene que difundir sus colecciones de las más diversas formas, buscando estrategias también, y las exposiciones son eso finalmente. Exactamente, sí. Y por eso también hoy en día nuestro desafío, que yo creo que ya logramos un poco esta visualidad, es darle una bajada desde la mediación, para que la gente, más allá que vaya a ver la exposición, por lo general siempre tratamos de tener algún material para regalar, algún material para que los niños pinten, pero a la gente le encanta interactuar con las exposiciones. Tener un facsimilar que son iguales al original, y que la gente se pueda regalar. Fascinada con eso. Sí. Es que también la exposición y los espacios expositivos han cambiado, ya también tiene que incluir sí o sí participación, como dice la Pili, también interacción, ya no es solo una cosa pasiva. ¿Cómo olvidar en nuestra exposición de nuestro archivo audiovisual que estaban los antiguos cassettes y un lápiz Bic para que pudieran retrocederlo a la antigua? Exactamente. Y pasaba de generación en generación ese conocimiento. Oye, Pili, bueno, ahora actualmente formal en la biblioteca hay 3 espacios expositivos: Sala Premios Nobel, Galería Cristal, Sala Marta Cruz Coque. Esos son los más grandes, pero perfecto. Hay 6. Ajá. Hay otro espacio, bueno, ahora desde el año pasado está la Sala Medina, que se transformó en un espacio expositivo. Está también en el segundo piso el sector Moneda, afuera de la Sala Gabriela Mistral, un espacio que ahora se habilitó para muestras que vengan desde afuera. Y están los catafalcos, que eso está al lado, o vitrinas muy grandes que están al lado del café. Claro, fuera de referencias bibliográficas. Exactamente, por ahí esas vitrinas están ahí disponibles también para hacer muestras. No, le faltan 2 espacios más. A ver. 2 espacios más le faltan. Abajo. A la entrada de periódico. Entrada de periódico, ahí por lo general hacemos muestras que tienen que ver con periódico. Sí. Y el jardín. Y el jardín. O sea que hay 4, 6, 8. Mira, Pili, cómo te ha aumentado el trabajo. Sí. Sin embargo, se me olvida, entre tantas cosas, se me olvida. Sin embargo, el espacio tal vez, no voy a decir más importante, pero sí más grande de exposiciones de la biblioteca es la Sala Marta Cruz Coque, y que en este momento está albergando la exhibición El Mundo en una Biblioteca, 100 años de la donación de José Toribio Medina. Cuéntanos un poco sobre el proceso de esa exposición, porque además tiene varios elementos que no solamente son documentos o gráfica. Sí, fue súper interesante esa exposición porque nos planteó el desafío de hacer el cubo, como le llamamos a este sector. Que es la parte central, de la biblioteca. Que es la parte del medio de la biblioteca. Además, para como quienes, el corazón de la exactamente. Biblioteca. Y además teníamos que activar la Sala Medina en relación a esta exposición. Entonces teníamos que hacer este cubo por dentro, por fuera, y además la sala. Y bueno, ahí trabajamos con Macarena Ríos, que ha estado acá también. Claro. Y este trabajo fue bien desafiante porque era mucho material antiguo también, pero había que hacerlo de una manera muy atractiva para que la gente se acercara, viera. Claro. Hubo harto préstamo también del Museo Histórico, del Museo de Historia Natural. Entonces teníamos una gran variedad de objetos. Colaboraciones con universidades, la colaboraciones maqueta, con universidades, el búho, sí. Hubo mucho material físico y gráfico. Y estuvimos harto tiempo adecuando el guión, porque bueno, Macarena, como buena historiadora, hizo un gran guión que tuvimos que adecuarlo a estos espacios y que ella también fuera recortando un poquito este texto para que fuera atractivo, pero que a la vez no fuera tan largo y que la gente se quedara viendo más la imagen que leyendo, porque en realidad, como les comentaba, la gente no lee tanto, no está tanto tiempo leyendo las muestras. Y con Macarena estuvimos un mes, ella sentada al lado mío, editando la exposición. Nosotros primero hacemos una primera maqueta, armamos imagen, texto, pero después la persona encargada del guión está conmigo ahí codo a codo, armando, mirando,
aprobando los colores. Al principio nosotros le habíamos hecho una propuesta, a lo mejor unos colores un poquito más tradicionales, y ella nos dijo, no, yo quiero algo más vistoso, Claro. y por eso quedaron los colores que están ahora, que es un naranjo y un turquesa, porque ella quería un poco cortar con esta cosa tan tradicional que tiene Medina, bueno, y 100 años también, y darle este toque un poquito más moderno. Y ahí estuvimos codo a codo trabajando mucho tiempo, fue un gran desafío. Trabajamos harto también con tramas, sacamos detalles del mismo edificio de la biblioteca. Nosotros por lo general hacemos eso, de repente recorremos, sacamos ideas del mismo edificio, porque está lleno de Detalles decoraciones, arquitectónicos, detalles arquitectónicos, colores, y trabajamos harto con eso para darle ciertos detalles a la muestra. Y también de los mismos escritos, de los mismos libros, sacamos letras capitulares, que eso también se puede ver en detalle en la muestra durante todo el recorrido. Y la activación del espacio adentro, interior, ahí tuvimos colaboración de 2 estudiantes en práctica de la USAT, que también nos colaboraron harto haciendo los videos, toda esta parte audiovisual, porque hay una narración. Hay que decir que además de todo el trabajo que le ha puesto la Pili a esta exposición, si uno recorre la exposición, uno escucha la voz de la Pili también. Sí, además hizo la locución, sí, es verdad. Que hacemos más de una cosa. Porque están estos videos que también son... el video es un lenguaje fácil de codificar para el espectador, tal vez le dedica más tiempo a mirar esta pantalla que a leer, y creo que transmiten una información súper valiosa, y más encima con la locución de la Pili, que creo que han funcionado súper bien. Por supuesto, porque además también hay complejidades como un poco lo que decías tú recién. Medina, son muchos Medinas al final, ¿cierto? Claro. Está el bibliófilo, está esta otra persona que es coleccionista, está el viajero, entonces están incluidos también los mapas, entonces es mucha información. Es muchísima. Claro. Fue un gran desafío esa muestra, y como te digo, y además después activar la sala de arriba, donde hicimos unos pendones gigantes. Como te digo, estas alumnas en práctica hicieron la parte de los videos, que es la parte audiovisual, y hicieron también algunas ilustraciones. Entonces eso nos ayudó un poco ahí a complementar esta muestra, que no fuera solamente el texto y la imagen, que fuera la parte audiovisual, que fuera la parte ilustración. Y ahí en realidad esto es un trabajo en equipo. Claro. Todas las exposiciones son un trabajo en equipo, algunos tienen más trabajo, otros un poquito menos, pero se logró. Siento que en Medina fue un gran desafío, pero se logró. Bueno, ya va a cumplir ya un año, hasta agosto creo que va a estar este año. Se inauguró el 19 de agosto para nuestro aniversario del año pasado, y justamente iba a invitar a la gente que no la ha visto, que puede ir a visitarla, por supuesto. Tiene que ir a visitarla. Lunes a sábado, ahí claro, ya hemos dicho los horarios también, pero debería estar por lo menos hasta julio-agosto de este año también, que va a dar paso a otra gran exposición. Exactamente. Que no sé si podemos adelantar. No, Ya llegará el momento de hablar de eso. Oye, Pili, pero con toda esta experiencia que tienes en el mundo de las exposiciones, se me ocurren 2 preguntas, que las voy a hacer las 2, vemos cómo las vamos contestando. Una, ¿qué grandes referentes tienes de otros museos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a revisar, tal vez en las redes sociales, o tú misma ir a visitar presencialmente otros lugares? ¿Es importante tener esa experiencia para ir refrescando las ideas, para ir inspirándose? O de otras bibliotecas nacionales. O de otras bibliotecas nacionales. Partamos por ahí. Partamos por ahí. Sí. Mira, yo creo que me pasan 2 cosas. Bueno, cada vez que viajo, que he viajado y tengo la oportunidad de ir a otros museos, a otros lados, como que me empapo así una semana entera yendo a museos, bibliotecas, todo lugar expositivo. Entonces cada cierto tiempo trato de hacerlo, y eso funciona muy bien un poco para refrescar esto que dices tú, como nueva inspiración y todo eso. Bueno, por otro lado, la Sole también ha sido como gran impulsora también de vean que está funcionando afuera. Nos metemos harto a Instagram de otros lugares, de bibliotecas en Estados Unidos, Londres, en otros países, y ahí también nos da un poco luces de qué está en tendencia, qué colores, qué tratamiento de las imágenes, y ahí sacamos harta referencia.
Y por otro lado, de repente, también es bueno como no mirar nada. Sí. Y irse un poco hacia adentro y mirar las mismas colecciones, mirar los mismos archivos, porque ahí también hay mucha información. Sí. Entonces, yo creo que hacemos los dos ejercicios, mirar para afuera y de repente mirar todo este súper harto material que hay, porque como trabajamos mucho con material visual, de repente la respuesta está en el mismo material y ahí sacamos las referencias, o el mismo edificio que también nos ayuda a sacar ciertos detalles. Entonces a mí me gusta ir haciendo como los dos ejercicios. Sí. La otra pregunta. Por favor. No, la otra pregunta es, de todas las exposiciones en que te ha tocado trabajar en la Biblioteca Nacional, ¿tienes alguna preferida, alguna favorita, alguna que hayas dicho, esta realmente, con esta logré expresar lo que yo quería, lo que tenía en mente? O conectar de manera particular. O la gente reaccionó de una forma más allá de lo que nosotros esperábamos. Qué difícil pregunta, porque siento que he hecho tantas que algunas se me olvidan, de hecho. De repente tengo que revisar los archivos para acordarme qué hemos hecho y qué no. La que se te venga a la mente. Pero creo que, mira, hay una en particular que a nivel como personal fue muy importante. Tal vez no fue la más wow, fue la más super design, no fue la que a lo mejor causó tanto impacto, pero tuvimos que hacer una exposición del No, con mucho archivo de la Fundación Elwin. Y esa a nivel personal fue súper importante. Mi papá era demócrata cristiano, así súper de la vieja escuela. Entonces para mí fue muy emocionante ir a la fundación, revisar algunas cosas, estar con la bandera original del No. Yo era súper chiquitita, pero mi casa era como sede de la propaganda y toda la cosa. Entonces a nivel como personal, te conectó con me emociones, conectó con algo de mi papá muy Sí. heavy, y era como, yo le mandaba fotos a mis hermanos, y eso fue muy, muy bonito. Sí. Eso por un lado. Por otro lado están las exposiciones infantiles, que siempre están muy llenas de color, siempre son súper bien recibidas por el público. Sí. Hay una exposición de Condorito que la hemos itinerado porque nosotros también trabajamos con la DIRAC, y ellos nos ponen en contacto con embajadas del Ministerio de Relaciones Relaciones Exteriores, exactamente. Nos ponen en contacto con embajadas de otros países. Entonces, cuando de repente hay aniversarios, hay ciertas cosas, nos piden exposiciones, y la de Condorito ha estado por todo el mundo. Arrasa Condorito. Arrasa, siempre. Y la que sí planteó un gran desafío, y yo creo que a nivel visual y todo eso estuvo súper bien lograda, fue la del archivo audiovisual. Sí. La del año pasado. La del año pasado. Que esa fue para nosotros un gran desafío, porque fue la primera vez que nos hicimos cargo de una exposición tan grande. Y tuvimos que hacer el cubo por fuera y por dentro. También había mucho objeto, mucha cosa. Y yo creo que esa marcó un poco un hito. Armaron un living retro. Exactamente. Sí, lo que tú mencionabas de los cassettes. Sí. Esa fue un desafío. Yo creo que esa marcó como un hito también de lo que ya veníamos haciendo, y un poco también uno cuando lleva tantos años como que lleva un poco repitiendo como los mismos formatos, hasta que de repente te tocan nuevos desafíos y va como cambiando un poco el tip. Esas serían como las... Sí, bonito recordar esos hitos. Sí. Pili, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pasó muy Sí, se rápido. nos acabó el tiempo, mira. Uy, nos quedan bastantes preguntas en el tintero. Bueno, tendremos que invitarla de nuevo entonces. Obligado. Sí, yo feliz. Muchas gracias, Pili, por venir. Y por supuesto, vayan a visitar las exposiciones de la Biblioteca Nacional. No solamente está esa, podemos mencionar las otras que están en este minuto, ¿te acuerdas? Está en Galería Cristal. Tito Vázquez. Tito Tito Vázquez. Vázquez, sí. Tito Esa es una Vázquez. exposición fotográfica. Por lo general ahora la Galería de Cristal está enfocada más en archivo más visual. Fotografía, bueno, pronto se viene una de afiches. Ahí ya puedo tirar algo. Buenísimo, Sí. buenísimo. Sí. Tito Vázquez, bueno, esas son como las principales. Las más grandes, sí. Sí, bueno, y Medina, que antes de que se... Sí. se Premios vaya. Nobel está ahí todavía en movimiento. Premios Nobel se viene una bien interesante ahora, que es de una investigación de Barros Arana. Sí. Abajo en sí. periódico están los diarios anglófonos. Sí. Sí. Aún, y además está Planimetrías, fuera de Sí, esa el exposición salón de externa, lectura. pero Sí. también está muy Y interesante. en el Jardín Zigzag. Exactamente. Sí, una Tenemos- muestra ahí. O sea, hay mucho que Hay ver en mucho la que ver. Biblioteca Nacional, como siempre. Ahora vamos entonces a nuestro archivo sonoro. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias a ustedes, espero volver. Pero por supuesto, Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas.
Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Este año estamos celebrando 130 años del natalicio de Manuel Rojas, quien es reconocido por muchos como uno de los autores más notables de la literatura chilena. ¿Eres uno de ellos, Juan Pablo? Sí, me encanta. A mí Soy también, fan. a mí también. Sí. Su obra más difundida, Hijo de Ladrón, se considera como la mejor novela chilena del siglo XX y su publicación en 1951 marca un cambio en la forma de tratar los temas, ahondando en la introspección de los personajes. Su vida y obra constituyen una dualidad inseparable, ya que en muchos de sus relatos la experiencia biográfica se confunde con la ficción. En 1957 se le otorga, por unanimidad del jurado, el Premio Nacional de Literatura, el máximo galardón y reconocimiento de Chile a sus creadores literarios. Ese mismo año también publica varios estudios y antologías sobre corrientes literarias y autores clásicos chilenos, tales como Los costumbristas chilenas, Mariano Latorre, sus mejores cuentos, y Alberto Edwards, cuentos fantásticos, antologías que se complementarán más tarde con un estudio sobre Blest Gana. El 11 de marzo de 1973, Manuel Rojas fallece en Santiago. A su funeral asisten numerosas personalidades del mundo cultural, político y social de Chile, entre ellas el presidente Salvador Allende. El Senado de la República le rinde un especial y sentido homenaje. Vamos ahora entonces a escuchar un documento magnífico proveniente del Archivo de la Palabra y disponible de manera íntegra en Biblioteca Nacional Digital. Se trata de la lectura de un fragmento del cuento Pancho Rojas, grabada en la Biblioteca del Congreso de Washington, en voz del propio Manuel Rojas. Así que los dejamos con esta joyita, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes y felices de haber vuelto con esta nueva temporada de La Proclama. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Pancho Rojas. No podría decir a qué hora murió Pancho Rojas. Sospecho que murió al amanecer, instante que me parece el más angustioso para morir. Irse cuando nace el nuevo día, un nuevo día que uno no vivirá, debe ser más duro que irse al caer la tarde, cuando se espera el sueño y cuando sueño y muerte se confunden. Y no es por crueldad que me inclino a creer que murió al venir al día. La violenta posición de su cuerpo, que parecía hundido en la tierra, así me lo hizo suponer. No murió apaciblemente. Al encontrarlo boca abajo sobre el pasto lleno todavía de rocío y levantar su cabeza para mirarlo, tuve un estremecimiento. La cara estaba cubierta de pequeñas hormigas rojas, algunas de ellas amontonadas sobre los cerrados párpados, trabajando tal vez para atravesarlos y llegar a las pupilas. Solté la cabeza, que cayó de nuevo sobre el pasto, y me enderecé. Estábamos solos en aquel rincón, el muerto y yo. Era un día de otoño, de un otoño seco y brillante. Los primeros picaflores llegaban ya desde el sur y se les veía bailar ante los caquis maduros, hundiendo el agudo pico en la amarillenta corteza. No sentí tristeza, sino más bien lástima o piedad, algo hondo de todos modos. Pancho Rojas, sin ser de la familia, era considerado como uno de sus miembros. Llevaba 2 años viviendo en la casa y aunque entre él y nosotros existía solo una relación física, que es la única que suele existir entre muchos seres, esa relación era felizmente simpática, por lo menos para mí y para los míos. Pertenecíamos por lo demás a mundos diferentes y esa diferencia impedía cualquier otra aproximación. No sabía nada de su vida anterior, dónde había nacido, en qué lugares vivió sus primeros días, nunca lo supe. Suponía sí que era oriundo de algún lugar de la costa central de Chile y que sus primeros días los había vivido sobre las lomas o en las quebradas, en los pantanos o en las vegas de esa región, quizás cerca de alguna laguna como la de Cahuil, por ejemplo, o como la de Boyeruca, o en los valles que cortan por allí la cordillera de la costa. Al mirarlo y ver su fina estampa, su cuerpo esbelto, su andar elegante, su vestimenta impecable, sentía una gran ternura. Me recordaba pasados y hermosos días, mañanas de sol y viento,
amaneceres con húmedas neblinas, espacio, tranquilidad, rumores, soledad, y me parecía ver entre todo ello a hombres que algo tenían que ver con él, de tez morena y ojos claros, sencillos y callados, que llevaban apellidos de la tierra, pero que tanto podían parecer mapuches o changos como vascos o andaluces. Me recordaba también el canto y el vuelo de los pájaros, el grito sorpresivo y el vuelo brusco de la perdiz de mar, el quejumbroso lamento del pilpil, el vuelo rasante sobre el agua tranquila de las lagunas del rayador, el caminar urgente del pollito de mar. Sí, me recordaba todo aquello, formaba parte aún desde lejos de todo aquello que existía siempre, pero de lo cual él y yo nos encontrábamos separados y parte de lo cual estaba perdido para él y para mí. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.